Dios les bendiga. Espero que podamos tener un estudio bastante profundo acerca de lo que es el ecumenismo. Por un lado, el ecumenismo, qué significa, y por otro lado, en base a la palabra de Dios, si realmente es bien visto o no por nuestro Señor. Sabemos que nosotros los adventistas del séptimo día tenemos la palabra de Dios, la Biblia, como única base de sustento, y aparte se nos anexó o se nos anexa, ¿no es cierto?, por voluntad del Espíritu Santo, todos los libros de la hermana Guay, los consejos de la mensajera del Señor. Pero en este momento vamos a hablar del término del ecumenismo, cómo lo ve el diccionario popular de Wikipedia, cómo ve el ecumenismo, cómo lo define el ecumenismo. Y después vamos a ver con la Biblia si realmente el ecumenismo es apropiado para que los cristianos adventistas se relacionen con otras denominaciones religiosas en común, en conjunto, en sus agendas, ¿sí?, de trabajo. Porque obviamente sabemos que charlar con una persona de otra denominación no es malo, comer con una persona de otra denominación no es malo, compartir quizás un deporte, un momento recreativo, no es para nada malo. Al contrario, nosotros fomentamos la amistad, y por medio de la amistad nos ganamos la confianza de aquellas personas para poder mostrar en nosotros el cambio que Cristo hizo. Las personas preguntan, no es necesario que nosotros quizás atoremos a aquellas personas que nos encontramos eventualmente con quizás pensamientos personales, o lo que diríamos pensamientos personales. Más bien sería nuestra fe adventista, que no es un pensamiento personal, pero obviamente nosotros, para ellos, cuando hablamos con ellos consideran que es nuestro pensamiento, ¿sí? Como ellos consideran que es su pensamiento, su filosofía. No es necesario. Con la amistad, previa, que uno pueda brindar, mostrando que somos cristianos, que no somos cristianos de la boca para afuera, sino en un obrar, en un vivir, es que las personas realmente se enamoran de aquel que nos pudo cambiar a nosotros, y podemos dar gloria a Dios, podemos dar gloria a Dios de que Dios pudo hacer un cambio en nosotros, el cual es poderoso para mantenernos sin caída. Quisiera entrar rápidamente en lo que es la definición del ecumenismo a través del diccionario popular que es de internet, que es Wikipedia. Dice: ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Restaurar una unidad de cristianos, es decir, algo que fue fragmentado. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde las grandes cismas. Ahora, ¿cuáles son las grandes cismas para el diccionario? Vamos a verlo más adelante. Del griego antiguo okumenia, ¿sí? Quizás no lo pronuncio bien, es muy difícil pronunciar el griego, pero viene del griego antiguo, que significa tierra habitada, o bien tierra conquistada, ya lo vamos a ir viendo más adelante, o bien la tierra conocida, conquistada, unida, ¿sí? Este término se utilizó desde tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas. Es decir, que fue una costumbre del Imperio Romano utilizar este término como una especie de monograma, como una especie de identificativo. Y presentaban y veían al mundo conocido como una unidad. En la actualidad, la palabra tiene un sentido religioso, que apunta al esfuerzo de las religiones cristianas a unirse a pesar de las diferencias doctrinales. Esto lo dice el diccionario. Unirse a pesar de las diferencias doctrinales, tradiciones y prácticas. Es decir, cada uno con su lenguaje, pero nos une algo en común: un Dios triuno, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ante un Dios triuno, nos unimos
todas las religiones, a pesar de que tengamos culturas diferentes, a pesar de que hablemos diferentes lenguajes distintos, ¿sí? No interesa. La religión que se busca tener es una sola en el corazón: Dios, Jesucristo. Y obviamente el Espíritu Santo muy dejado de lado, pero Dios, Jesucristo. Un Jesús distinto, un Dios distinto. Vamos a ver por qué más adelante. Un Dios permisivo, un Dios que oculta la verdad, en que nos amemos los unos a los otros a pesar de que no estemos en la verdad y estemos en el error. Un Jesús que supuestamente vino a predicar ese tipo de evangelio, un evangelio acomodativo en el cual compartamos agendas de trabajos, pero dejemos de lado la verdad. La verdad queda en un cajón, o como dice aquel tango, sobre el calefón. Bien, voy a continuar leyendo. En la actualidad, la palabra tiene un sentido religioso que apunta al esfuerzo de las religiones cristianas a unirse a pesar de las diferencias doctrinales y tradiciones y prácticas. Eso ya lo leí. Aparentemente se intenta llevar adelante el pedido de Jesucristo. Y aparentemente, hermanos, yo lo agregué. En realidad, lo que dice el diccionario es que se intenta llevar adelante el pedido de Jesucristo de Juan 17:21. Una gran distorsión del entendimiento cuando se saca Juan 17:21 de la contextualidad. Es decir, Juan 17:21 básicamente, ya después lo vamos a leer en la Biblia, lo que está diciendo que Jesús oraba al Padre pidiendo que sus hijos sean uno como Él es uno en el Padre. Hasta ahí nomás, obviamente. El tema es avanzar en la contextualidad. Como dice la Escritura, que la palabra de Dios no será mandamiento tras mandamiento. Si dejamos un mandamiento de lado, no podemos entender ni podemos recibir el Espíritu Santo para entender la Escritura. Mandatos, que son los consejos. Mandatos sobre mandato. Algo que hoy en día, por ahí hay muchos, y no digo todos, pero una gran mayoría, que han dejado de lado los consejos del espíritu de la profecía, por ejemplo, como bueno, son consejos solamente de la hermana White. Bueno, es un grave error, es otro tema, pero mandato sobre mandato, también sigue diciendo, el mandato vendría a ser, no es un mandamiento, es un consejo, un mandato de Dios. Después dice, renglón tras renglón, línea sobre línea, y recién un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que moramos, porque es lo que dice la contextualidad de ese texto que estoy mencionando del libro de Isaías. Bueno, no lo voy a mencionar completo, pero hago una mención parafraseada, ¿sí? Que para poder recibir el espíritu de verdad, el espíritu del entendimiento de la verdad, tenemos que tener, la Biblia nos deja a nosotros una forma de estudio, ¿sí? Mandamiento, consejos, línea sobre línea, renglones tras renglones para ir haciendo un análisis exegético, y después ya el poquito aquí y el poquito allá, que no desdiga de todo lo demás. Si desdice de un punto anterior, obviamente es un pretexto. Sigo leyendo. Este término, ecumenismo, para Roma significaba unión bajo el imperio político. Superaba el sentido geográfico, implicaba unidad bajo administración romana. Los romanos fueron llamados señores del ecumenismo. No es que ellos hayan inventado la palabra, porque es una palabra griega que tiene un significado, tierra unida o toda la tierra, y en realidad ellos la aplicaron a toda la tierra conquistada que le pertenecía a Roma. Polibio escribió: todas las partes del mundo habitadas han venido a estar bajo el dominio de Roma. Polibio fue un historiador. De la misma forma habló Dion Casio, y entre otros el conocidísimo Flavio Josefo, quien escribió en su libro La guerra de los judíos: en el mundo habitable, ecumenismo, ahí utilizó la palabra, todos somos romanos. Eso escribió Polibio. Flavio Josefo, el conocido historiador Flavio Josefo. En la palabra de Dios, el término ecumenismo aparece, esto dice, ojo, lo dice el diccionario popular, ¿sí? En la palabra de Dios, el término ecumenismo aparece en Lucas 2:1 y Lucas 4:5. Estos textos sí los voy a leer, queridos hermanos, porque a mí me causa realmente
un poco de extrañeza a qué se aplican estos textos. Sin embargo, el Wikipedia los nombra. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Esto era una decisión romana de Augusto César de todo el mundo. Ahora, toda la tierra conquistada tenía que ser empadronada. El texto que más me hace ruido es Lucas 4:5, que lo menciona también el diccionario popular. 4:5 dice, acá está hablando de la tentación de Jesús en el desierto. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ecumenismo. Toda una tierra conquistada, unida, bajo el poder del diablo. Anteriormente vimos el poder de Roma, ahora vemos el poder del diablo. ¿Sí? Bueno, realmente me llamó mucho la atención. No sé qué pasará con ustedes, pero a mí me llama la atención. El primer concilio ecuménico de cristianos fue convocado por Constantino el Grande en Nicea en 325 después de Cristo, con la participación de obispos de toda la tierra. Toda la tierra, obviamente, conquistada bajo Roma. En el año 1948 se forma el Consejo Mundial de las Iglesias en Ámsterdam. El Consejo se definió no como una superiglesia o como una iglesia mundial, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador. Quisiera leer un texto, no está en el Wikipedia, pero vamos a leer un texto que está en 2 Corintios 11, porque acá se busca una unidad en un Dios y en un Cristo, ¿sí? 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Perdón, hermano, que estoy buscando. Ahí está. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Acá hay una gran preocupación del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto, ¿sí? Es una iglesia que recibió muchísimas reprensiones. Creo que en Apocalipsis nosotros recibimos mayores reprensiones, así que no nos riamos mucho de Corinto. Creo que deberíamos aprender, ¿sí? Creo que está siendo demasiado suave Pablo con nosotros cuando le aplicó esto a Corinto. 11, 2 y 3, 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente, Satanás, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acá hay una importancia. No solamente Cristo, Dios, como nombre, ¿sí? Sino fidelidad. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, puede ser que se predique a otro Jesús, sí. Puede ser que se predique a un Jesús permisivo, a un Jesús ecuménico, que no es el verdadero Jesús. Dice que el que os hemos predicado, aquí en la palabra de Dios, predicado, o si recibís otro espíritu con minúscula. Ojo, porque en movimientos semipentecostales, o podríamos decir carismáticos, ¿no? Donde dicen recibir un espíritu, pero no es espíritu de verdad, es un espíritu con minúscula, un espíritu de error. ¿Sí? El espíritu de verdad es el que nos lleva a toda la verdad, como dice Cristo en San Juan, cuando Él dice: Él os llevará a toda verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el espíritu de verdad. ¿A quién es dado según Hechos de los Apóstoles? A quienes le obedecen. Sin embargo, obviamente, hay este movimiento ecuménico ha dejado de lado lo que es la justicia, la obediencia, es decir, la prédica de la justicia. Ojo, no estoy diciendo que haya hermanos que no estén guardando la justicia, ¿sí? Pero han dejado de lado la prédica de la justicia y, o sea, no se esfuerzan en llevar ese mensaje porque no quieren que los repriman, ¿sí? Entonces están uniéndose solamente en puntos en común, actividades, agendas. Dice Espíritu, dice que el que habéis recibido u otro evangelio
que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, los corintios toleraban este Jesús falso, este evangelio rebajado con agua y este falso espíritu donde dejaba de lado la verdad por solamente el amor. Continúo leyendo. Juan 23 creó en 1960 el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Vemos cómo año a año hubo avances en la agenda. El 25 de mayo de 1995, Juan Pablo II publicó la carta encíclica. ¿Cómo se llama la carta? Que sean uno. En el cual se instó a las iglesias cristianas a la unión mediante la fraternidad. ¿Qué fraternidad? Amistad, hermandad. Somos todos hermanos, somos todos amigos. Somos hermanos entre mundanos y entre cristianos. Entre los que obedecen a Dios y entre los que obedecen a Baal. Todos hermanos. Bien. Y la solidaridad, entonces, entre la fraternidad y la solidaridad al servicio de la humanidad. Muy buena idea. Todos somos buenitos, todos buscamos demostrar que somos buenitos, entonces agarramos todas las situaciones masivas, mundiales, ¿sí? Donde se requiere la ayuda cristiana, por supuesto. ¿Para qué? Para unir a las iglesias y hacer figurar los nombres de las iglesias que están trabajando. No hay necesidad, que tu mano derecha no sabe lo que hace tu izquierda. Si nosotros vamos como cristianos a colaborar en un accidente y hay católicos o musulmanos, quien sea, no necesitamos levantar una pancarta y decir aquí estamos los adventistas. No hay una necesidad. Pero bueno, hay quienes la ven aquella necesidad. ¿Dónde me quedé? Bueno, voy a leer un poquito. Desde el 31 de octubre de 1999, eso ya lo leí, en Augsburgo se firmó la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación por parte del cardenal Edward Cassidy en nombre de la Iglesia Católica y el obispo Christian Krause de la Federación Luterana Mundial. ¿Se acuerdan quién es Martín Lutero? Que pegó las tesis. Bien, los luteranos comienzan a unirse. Joseph A. Fitzmayer, quien trabajó durante casi 3 décadas en el diálogo luterano-católico, proporcionó una colaboración especial para la elaboración de esa declaración. El documento representó a un paso importante para zanjar las divisiones entre ambas denominaciones cristianas que llevan 482 años, desde que el mismo día de aquel 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Es decir, unión. Ahora, ¿unión en qué? Puntos en común. Solamente puntos en común. Los luteranos siguen siendo luteranos. Bien. En el 2004 se forma la Comunidad Ecuménica Religiosa de las Misiones. De los misioneros y de las misioneras. Ya hay jóvenes, varones y mujeres trabajando desde el 2004, que fomentarían el diálogo interreligioso. En febrero del 2016, el Papa Francisco y el patriarca de Moscú, de todas las Rusias, Cirilo I de Moscú, estamos hablando de un país comunista, firman una declaración conjunta reunida en Cuba. En este encuentro histórico, ambos líderes se abrazaron luego de 1000 años de separación de la Iglesia. Francisco y los patriarcas Bartolomé I y Jerónimo II, arzobispo de Atenas y de Grecia, firmaron declaración conjunta manifestando la preocupación por los refugiados y emigrantes numéricos. Es decir, volvemos a buscar un punto en común. Hermanos, ¿está mal preocuparnos por los refugiados? No. ¿Está mal tener alguna política de trabajo interna, eclesiástica, con la cual uno pueda ayudar a aquellas personas sin ser parte de una agenda de algún grupo religioso que no sea nuestro pueblo?
Por supuesto que se puede. Se lo puede hacer de forma particular también. Digamos, la cortesía, el amor al prójimo es lo que la Biblia nos enseñó a nosotros como cristianos. Pero no el farolerío, sino predicar el Evangelio. Sigo leyendo, ya termino lo que, digamos, esta conclusión del diccionario. Dice, buscando puntos en común, dice el diccionario. Uno, el bautismo. Para pasar de religión cristiana a religión cristiana no es necesario rebautizarse. Obviamente no en todas las religiones protestantes así, pero en la gran mayoría ahora es así. Matrimonios mixtos aprobados, por ejemplo. Algunas denominaciones no les permiten casarse dentro, pero luego aprueban, digamos, el matrimonio mixto fuera. No digo que esté mal, solamente estoy hablando de puntos en común. La Santa Cena y la Eucaristía, las similitudes. Algunas religiones no hacen lavamiento de pie, comen un pan francés o un pan con levadura, con vino con fermento. Otras denominaciones como la católica, por ejemplo, comen una hostia, solamente el cura sí, la pasa la hostia, lo que no comparte es el vino misero, que es un vino con fermento, con levadura, que simboliza el pecado. Y bueno, sabemos ya la transustanciación, que es hacer que Cristo descienda y muera cada vez que ellos hacen el sacrificio de la misa, ¿no? Levantar la hostia hasta el cielo como una señal solar, bajarla ante un disco solar y después hacer todo un tema. Pero hay un punto en común. 4. Católicos, ortodoxos y anglicanos respetan la autoridad papal. Ya se comenzó a respetar. Es más, no sé cuándo fue escrito esto, sé que algunas denominaciones evangélicas también la respetan a la autoridad papal. Y bueno, hay quienes dentro de nuestro pueblo también, aunque de una forma silenciosa, podríamos decir que comulgan un poco con aquella autoridad al punto de cuando van a las reuniones saludar muy atentamente como si fuese realmente un presidente. Lógicamente es un líder de una denominación. Lo malo es que cuando nosotros nos representan y aparecen en fotos y en filmaciones gente de nuestro pueblo, dan que hablar a otros cuando se están uniendo bajo el estandarte romano, maravillándose en pos de la bestia. 5. Puntos en común en cuanto a divorcios, aborto, libertad de culto, libertad de enseñanza, libertad de expresión, etc. Este punto de libertad de culto, hermano, es un punto eje donde hoy por hoy sé que muchos adventistas piensan diferente a mí, y hay muchos que pensamos como yo. No sé, hermanos, si hay tanta necesidad que la iglesia adventista sea uno más, una golondrina más haciendo verano en un grupo ecuménico donde lo lidera el Papa Francisco, bregando por la libertad religiosa. Hermano, en los días de Pablo no se bregó por ninguna libertad religiosa. Los cristianos predicaban el evangelio, eran perseguidos, eran apedreados, eran maltratados. En los días de Roma, de las persecuciones de los herejes, lo mismo. También, qué sé yo, en los días de aquellos que estaban en las montañas, ¿no es cierto? Escondidos y que bajaban y que hilaban y venían con los papelitos con la Biblia. Ellos no bregaban por libertades religiosas ni por tratos, ¿sí? No hacían tratos con los que persiguen. Sin embargo, bueno, hoy en día hay quienes lo ven bien y lo voy a respetar totalmente. No veo una necesidad que en un grupo de 50 personas líderes que ya están bregando por una libertad religiosa y una paz mundial, haya necesidad que esté también, digamos, la iglesia adventista. Creo que no hay una necesidad. Pero bueno, hay gente que lo ve bien, lo respeta. El consejo, el sexto, el Consejo Mundial de la Iglesia y la participación de un consejo. Ojo, Consejo Mundial de Iglesias, es decir, charlas interreligiosas, y participaciones. Hay muchos que dicen, nosotros no somos miembros, pero somos oidores y participantes. Y es lo mismo, hermano. Es lo mismo estar anotado o estar siempre presente. Pasa a ser lo mismo. Para mí, pasa a ser lo mismo. No cambia un trazo en un papel la historia. Bien, 7. La unidad es mejor vista en los jóvenes, obviamente, como dice la Escritura, hoy por hoy, dice, pueblo mío, mujeres
Dice, y jóvenes te gobiernan y te hacen errar, dice la Escritura, ¿sí? Hoy en día mucho movimiento feminista y mucho movimiento juvenil, inexperiencia. Los unen los propósitos, el sentido de la vida, la promoción de la sociedad, el significado de la figura de Jesucristo y la ayuda solidaria en común. Y bueno, vemos por ahí algunos movimientos compañuelos, quizás uniéndose a otros movimientos, trabajando en común, en conjunto, por bienes, por situaciones de pobreza, situaciones de, de indigencia, que no me parece mal que se trabaje por el indigente, por el pobre, pero no hay una necesidad de unir las agendas, a eso me refiero. Termino con lo último que queda. Esto ya es no de Wikipedia, sino que lo saqué de un escrito católico. La unidad de la Iglesia por Roger Taizé, el mayor promotor del ecumenismo en el siglo XX, especialmente entre los jóvenes. Su creencia es que Jesús no vino a iniciar una nueva religión, y ahí creo que hay un pequeño error. Religión viene de religar, de unirse en culto. No nos podemos unir en culto todos con pensamientos diferentes. Eso sería una unión babilónica. Bueno, pero él dice que Jesús no vino a iniciar una nueva religión. De hecho, quizás no haya sido su voluntad, pero se formó algo distinto al judaísmo. No es igual al judaísmo. El cristianismo es diferente. Y el cristianismo bien llevado, bien tratado, no es igual a algunos cristianismos, podríamos decir, que se han embriagado con el vino de la fornicación romana. Bueno, sigo leyendo, dice, este hombre dice, este sujeto dice, su creencia es que Jesús no vino a iniciar una nueva religión, sino para revelar el amor de Dios y reconciliar a la gente entre sí mediante la oración en común. Dice que permite, según él, la entrega y la entrada del Espíritu Santo en el corazón por la acción. Es decir, yo obro en común unión con gente que piensa diferente, nos juntamos solamente a orar los unos por los otros, sin la necesidad de ver o rever o encontrar la verdad escondida, sin escudriñar la Escritura, solamente nos unimos en la oración. Por ejemplo, hay casos de, ahora nos hemos enterado de gente por acá en la Argentina que se han unido, por ejemplo, en el Obelisco. No sé si participó gente de la Iglesia Adventista, creo que no, pero sí se juntaron muchas personas de otras denominaciones cristianas a bregar por la paz, a orar por la paz en el Obelisco, por ejemplo. O en otros lugares del mundo, en lugares emblemáticos, se han juntado de diferentes denominaciones para orar por la paz. La oración los une. La obra por el necesitado los une, ¿sí? Jesús dijo en un momento que pobres siempre iban a haber. Había que seguirlo a él primeramente. La pobreza es imposible de erradicar. Diálogo interreligioso. Es la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional. Quiero decir que también la nueva era y el ocultismo también invocan a Cristo, también invocan a Dios, también invocan, qué sé yo, a las vírgenes y a los santos. Entonces tenemos que también juntarnos con ellos y participar de las mismas agendas, de ocultistas, de umbandistas, en fin. Promueve el entendimiento o comprensión entre las diferentes religiones para aumentar la aceptación. Dijo Han Kung, no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Paz entre las religiones.
diálogo entre las religiones. Hablemos del sentido común, hablemos de las cosas comunes, nos amemos, oremos los unos por los otros, pero la verdad la dejemos de lado porque causa problemas. Quiero ver Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6, versículo 14. La palabra de Dios dice así: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso es lo que se pretende, curar la herida del pueblo, la herida entre los cristianos. ¿Cómo? Diciendo paz, paz, buscamos algo común. Sin embargo, la misma palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 57, la palabra de Dios dice así, capítulo 57, versículo 21, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, ¿qué es impío? Es aquel, obviamente, que no es pío. El impío es un obrador de maldad. ¿Y qué es la maldad? Ir en contra de la voluntad de Dios. No hay paz para el que no hace la voluntad de Dios. Sin embargo, nos juntamos entre los que hacemos la voluntad de Dios, supuestamente, y entre los que no hacen la voluntad de Dios en términos comunes. Vamos a ver cuál es la única forma de llegar a la verdadera paz. Isaías 32, 17. Isaías capítulo 32, versículo 17. Dice: y el efecto de la justicia será paz. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Hermanos, ¿qué hacemos dándonos la mano con quienes son impíos? No les interesa guardar la voluntad de Dios, no quieren. Tampoco les predicamos en esas reuniones. ¿Por qué? ¿Por qué no hay videos de las reuniones? Solamente vemos al final, donde están todos aplaudiendo, saludando a fulano, mengano de tal denominación. No vemos la charla interreligiosa. ¿Por qué no se graba eso? Para que veamos cuál es el trabajo. También nosotros, la manada, ¿qué se nos oculta? Según expresiones de la Iglesia Católica, el ecumenismo es obra del Espíritu Santo. Bueno, para restablecer la unidad de los cristianos, unidad babilónica, donde cada uno habla un idioma diferente, pero dentro del corazón lleva algo en común. ¿Qué era el algo en común? Ustedes fíjense que cuando se divide Babilonia, se divide la torre de Babel, cada uno se fue por su lado hablando su idioma, pero fundaron ciudades, fundaron comarcas, fundaron diferentes tipos de etnias, ¿sí? Sin embargo, vemos que cada uno tenía dioses diferentes, o sea, tenían puntos de vista diferentes, pero uno en común, el Dios solar. Acá pasa lo mismo, hermanos. Acá pasa lo mismo. O sea, todos hablamos idiomas diferentes, tenemos costumbres distintas, tenemos cultos distintos, pero sin embargo algo en común: el Dios triuno, a Jesús, al Padre y obviamente por ahí al Espíritu Santo, ¿sí? Desplazado bastante, en el caso de la religión católica, por María. Bien, y por el Papa, ¿no? Porque quien se da la prerrogativa de perdonar pecados y de ser un vicario de Cristo en la tierra es el Papa. Sin embargo, eso lo hace Cristo y el Espíritu Santo. Bien, entonces vuelvo a leer, dice: según expresiones de la Iglesia Católica, el ecumenismo es obra del Espíritu Santo para restablecer la unidad de los cristianos. Todos invocan a un Dios triuno y confiesan a Jesús como Salvador y Señor. Suficiente. Ya estamos todos unidos. La verdad es lo de menos. Nosotros sabemos, queridos amigos, queridos hermanos, que hace un tiempo largo se viene amasando lo que es el nuevo orden mundial. Sabemos bien que el billete de dólar tiene el triángulo con el ojo que todo lo ve, la pirámide,
y dice en latín nuevo orden mundial, es ya una voluntad, un deseo de las sociedades secretas ya que lleva muchos años. Entre esas cosas, por ejemplo, entre las voluntades del nuevo orden mundial es justamente una unión política, una unión monetaria. Se nos prohibirá justamente comprar y vender porque habrá una sola religión, un solo tipo de religión. Bueno, es todo un tema, ¿sí? Todo un tema. Rápidamente, hermanos, quiero que leamos un texto muy conocido. Ya vamos a entrar a la parte bíblica. La parte bíblica está en Génesis capítulo 11, muy conocido, la Torre de Babel, lo mencionamos recién. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Voy a leerlo rápidamente, es una historia conocida. Tenía entonces toda la tierra, ecumene, una sola lengua y unas mismas palabras, estaban unidas, bajo una lengua, una palabra. Esto es, estamos hablando de la descendencia de Cam, ¿sí? Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Un nombre. ¿Cuál sería el nombre? Babilonia. Confusión. Ese nombre quedó después. El lugar se llamaba Babel. Ellos estaban construyendo una torre que era, digamos, el orgullo del hombre para llegar a entender a Dios por medio de los astros. Fue un gran, esa torre fue, digamos, un gran observatorio de los astros y adoración de los astros, ¿no? Era una forma de llegar a Dios, digamos así, a los dioses, a los dioses, digamos, de las estrellas, de los astros. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Estos hijos de los hombres no eran los hijos de Dios, eran los hijos de los cananeos, de Cam. Y dijo Jehová, y notemos que esta unión babilónica la siguen, la fomentan los hijos de los hombres. Ya vamos a estudiar en otro momento, si Dios quiere, Génesis 6, y vamos a hablar de los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora a Dios se le escapó que cada uno de ellos, porque podría haber confundido la lengua y haberle borrado la memoria. Dios lo permitió. Dios les dio al mundo que beba de ese vino babilónico, para que el mundo pueda salir, los hijos de Dios puedan salir de Babilonia, escuchar la voz del pastor y no tocar lo inmundo. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Ellos fueron esparcidos, llevaban un mismo lenguaje, cada uno se juntó con los que hablaban del mismo idioma, tenían un punto en común, era la adoración solar. Ya hablamos en el video anterior del sol versus el sol, cómo seguían a los dioses solares, pero el dios mayor fue Nimrod, el dios sol. Semirami fue quien inventó esta religión. No voy a ampliar más porque está en el video anterior que he subido ya a YouTube para que ustedes puedan compartir. Esto es un comienzo de la religión babilónica, Génesis, los orígenes. Ahora vamos al Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación final, Apocalipsis capítulo 17, muy conocido, solamente quiero que lo leamos rápidamente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia sobre la gran ramera, una mujer que se había embriagado con la fornicación, el adulterio, con la idolatría. La que está sentada sobre muchas aguas, mucha gente, muchedumbre de gente,
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quiénes? Los moradores de la tierra. Ahora, hermanos, ¿nosotros somos moradores de esta tierra? ¿O somos solamente peregrinos de esta tierra? Todo un tema que vamos a ver después. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, una iglesia, sentada sobre una bestia escarlata, Satanás, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una unión política religiosa. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ese es, digamos, son los adornos de los césares que pasaron al catolicismo, y adornada de oro, como está el Vaticano, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. ¿Sí? Un cáliz de oro. ¿Para qué se usa el cáliz? El catolicismo usa el cáliz para dar la supuesta Santa Cena, la Eucaristía. ¿Sí? Bueno, ese cáliz estaba lleno de abominaciones, de vino fermentado, que es lo que toman los curas. En su frente, un nombre escrito, en su pensamiento, en su conciencia, en su razón, un nombre escrito que ya estaba grabado, que no se lo iban a sacar, que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pero acá nos quedamos los adventistas. Hay una Babilonia, hay una ramera, y ahí tiene hijas. Listo. Pero dice, y de las abominaciones de la tierra también. Es decir, es madre de rameras y también es mamá de abominaciones de la tierra. Hay cosas que no son ideales cristianos, como por ejemplo, yo ya lo hablé en el tema anterior, cuando nosotros nos unimos levantando el estandarte de nuestro pueblo y el nombre de nuestro pueblo, a representar organismos pseudopolíticos y movimientos teóricamente por la paz de sectores. Por ejemplo, ya expliqué acerca de Ni Una Menos. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, ni violencia hacia la mujer, ni hacia los niños, ni hacia el hombre. Gracias a Ni Una Menos, por ahí hay leyes muy rigurosas que están perjudicando a hombres. Pero es todo un tema, eso no voy a hablar. Ese es mi pensamiento, quizás coincida con muchos de ustedes. Sin embargo, se sectoriza y se apoya y se levanta el estandarte y vamos en representación y somos parte de la misma agenda de las abominaciones de la tierra. A ver, entidades que están siendo apoyadas también, por ejemplo, por los movimientos homosexuales, ¿ya? Por los movimientos católicos y también políticos. Pero sin embargo, seguimos dándonos la mano. Vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hermanos queridos, yo no me imagino a Juan viendo a esta iglesia, a estos representantes de estas iglesias con un nombre ya escrito en la frente, que masacraron, maltrataron, destruyeron niños, grandes, mujeres, tanto que se habla de feminismo, mataron mujeres, violaron, maltrataron, quitaron tierras, hicieron cualquier tipo de daño, y ellos vamos y nos damos la mano y somos todos amigos y oramos los unos por los otros, cuando no hay un deseo de búsqueda de la verdad. Vemos los 2 puntos: Babilonia en el Viejo Testamento, confusión de lengua, pero puntos en común. Vemos en el Nuevo Testamento Babilonia la Grande, la madre de ramera, también puntos en común con la tierra, ¿sí? Los habitantes de la tierra. Vamos un poquito a la creencia católica. San Juan 17, 21. Juan 17, 21. Veamos cómo leen. Como Jesús decía, ¿cómo lees? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy por hoy vemos al Papa Francisco emitiendo estas palabras que correspondían a Jesucristo, orando al Padre para que todos seamos uno como Él y el Padre es uno. Hermanos, se ha dejado de lado la contextualidad, se ha dejado de lado los mandamientos, se han dejado de lado los consejos, no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, se han dejado de lado los consejos,
Se ha dejado de lado la línea sobre línea, el renglón sobre renglón, y se ha sacado solamente un poquito de aquí para expresarse. Vamos a ver un poco la contextualidad. ¿En qué tenemos que ser uno, hermanos? San Juan 17, versículo 3, vamos a leer versículo 3, versículo 6, versículo 11. 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay que conocer a Dios y qué es lo que hay dentro de Dios. Dios es amor, sí, pero Dios es justicia, Dios es espíritu, y busca que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él envió, salió del seno del Padre para darlo a conocer. Yo y el Padre una sola cosa somos. No podemos predicar a un Jesús ecuménico, un Jesús que se daba la mano en movimientos, ojo, porque Jesús iba a la casa de las personas que necesitaban ser restauradas, como nosotros debemos hacer, ir a las casas, ir a cada nación, ir a las casas, pedir permiso, entrar a quienes nos digan Shalom, la paz sea contigo, devolverles su paz y enseñar las escrituras. Eso sí, vamos al versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han guardado la palabra. Esos son por los cuales Jesús iba a orar por la unidad. Aquellos que guardan la palabra, que creen en un Dios verdadero, en un Dios que no es solamente amor, en un Dios que complementa todo: el amor, la fe, la justicia, la oración, que complementa el ir por el pobre, por el necesitado, pero también enseñar estos temas. Y vamos a ver que los hijos de Dios del pasado hacían esto. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hemos dicho que el nombre de Dios no solamente es Salvador, Redentor, sino también el nombre de Dios es Creador, y el Creador hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, ¿sí? Y nos mandó a guardar su día, y nos mandó a que no tengamos dioses ajenos, nada, ni siquiera yeso, ni piedras, ni tampoco dioses egocentristas, dioses personales, dioses humanos, ¿sí? Llámele pastores, ancianos, clérigos, llámele superintendentes, llámele como usted quiera llamarle, gente que se hacen seguir. Habíamos leído el versículo 11. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Hay una unidad que es en verdad. Verso 14 a 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Por eso el mundo no nos conoce, porque nosotros llevamos la palabra de Dios. No somos parte del mundo. Ahora, ¿cómo hay gente que busca que nos conozcan? Bueno, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hay muchos que hoy en día, por medio de relaciones pseudopolíticas, buscan que ya no nos aborrezcan, sino que nos amen. Somos parte del montón. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A Jesús lo aborrecían. A Jesús pocos lo amaron. Pocos. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. O sea, no somos quitados del mundo. Estamos en el mundo. Hay un propósito que es llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo la verdadera religión, llevar el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado, el rey de reyes se tuvo en la tierra, aquel rey de justicia, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, estuvo entre nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero guardados del mal. No, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, vuelve a aclararlo el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Nosotros debemos ser santificados en la verdad y en la palabra de Dios, y es lo que nosotros debemos llevar al mundo. La verdad de la palabra de Dios, no los puntos en común para quedar bien el uno con el otro. Quiero que leamos un poquito Gálatas 4:6 para ver si nosotros realmente, hermanos, somos de este mundo. Gálatas 4:6, la palabra de Dios dice así: y por cuanto sois hijos de Dios, Gálatas 4:26, disculpe, 4:26, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, hablar de la libertad es largo. Nosotros no somos esclavos. Jesús lo dijo, que éramos esclavos, que aquel que peca sigue siendo un esclavo, y nosotros no podemos mezclarnos si somos libres y si pertenecemos a la Jerusalén de arriba y no somos hijos de este mundo. No podemos mezclarnos con quienes profesan la mundanalidad y detestan la verdad de Dios. ¿A cuántos líderes religiosos en las reuniones intereclesiásticas, en aquellas reuniones de diálogos, se han llegado a convertir a la verdad? Han abandonado su mala fe. Creo que eso sucederá quizás cuando haya lluvia tardía. No es tiempo para que esto ocurra. Tampoco iremos a reuniones ecuménicas cuando haya lluvia tardía, hermano. Vamos a hacer como los discípulos hicieron. Predicaban en las plazas y se convertían. El que quiera venir, bien. Se lo llama, se invita. El que escucha la voz del pastor, va. No puede ser que vayamos a los otros rediles a meter. ¿De dónde somos? De la Jerusalén de arriba. Pero ¿cómo si seguimos caminando aquí? Vamos a Efesios capítulo 2, a la vueltita, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó, Dios nos resucitó, hizo el milagro de la resurrección del hombre carnal al hombre espiritual. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un hecho. Nosotros no somos parte de este mundo. No podemos estar comulgando con el mundo y siendo parte de las agendas del mundo. Vamos a ver Hebreos, un concepto más del apóstol Pablo, en el libro de